con la base de datos que estamos trabajando, que es la base de datos de BIDEM, y estamos trabajando con dos variables, la de igualdad, el índice de igualdad ante la ley y el índice o componente eh, de participación política. En ese sentido, lo que habíamos visto anteriormente era que para un modelo de efectos fijos es importante trabajar con datos tipo panel, y estábamos planteando cuál era la diferencia entre distintos tipos de data frame. Uno es el data frame o los matriz de datos transversales, otra es la longitudinal y otra es el tipo panel. Lo que vimos también en el video anterior era cómo se podría, por ejemplo, visualizar la asociación entre estas variables para un data frame de tipo longitudinal. Por ejemplo, trabajamos para un solo caso en distintos momentos en el tiempo, que era el caso de México, y se visualizaba de esa forma. Pero, por ejemplo, siguiendo con el trabajo de asociar ambas variables, o en última instancia evaluar qué tanto la igualdad ante la ley pesa sobre la participación política. Ahora lo que vamos a hacer es revisar cómo se visualiza una base de datos de tipo transversal. Por ejemplo, para una base de datos de tipo transversal, recuerden, esta se caracteriza porque es una matriz de datos donde para cada caso I, pensando en la base de datos de BIDEM, cada caso es un país. Entonces, para cada país solo existe un registro en el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en este caso, para simular una base de datos transversal con BIDEM, lo que hay que hacer es seleccionar un momento en el tiempo donde habrá un registro para cada uno de los países incluidos. En ese sentido, vamos a utilizar esta estructura para filtrar los datos. Entonces seleccionamos el nombre de nuestro data frame, le aplicamos un pipe, le decimos toma estos datos, este data frame, después aplícale un filtro. Un filtro, esto es, y el criterio para filtrar es, de la variable año selecciona exactamente igual, por eso es doble símbolo de igual, a los casos que tienen el año 2000. Trabajemos, por ejemplo, con el año 2019. Y después de que selecciona solamente a esos casos por el lado de las filas, después aplícale un ggplot o grafícalos, y bueno, graficando vamos a utilizar la misma gráfica anterior, que es una gráfica de dispersión para estas dos variables. Entonces se utiliza un ggplot, paréntesis AES para definir cuáles son las variables que definirán el tamaño de nuestro lienzo. El lienzo es la parte gris de una gráfica, y entonces utilizamos los códigos de las dos variables, B2XCL-roll, quiere decir equidad ante la ley, separado con una coma, B2X-partit, que es el componente de participación. Cerramos esto con doble paréntesis, añadimos un símbolo además para decirle, bueno, ahora voy a añadir una nueva capa sobre este lienzo que ya definí. Ahora una capa donde pongamos point, con esto le estamos diciendo que es una gráfica de puntos o de dispersión. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir paréntesis, incluirle AES, de darle más estética a nuestra gráfica. Abrimos paréntesis y le ponemos color igual, y vamos a decirle que cada color esté representado por un país. Para seleccionar, para asignar esa variable de país, vamos a utilizar este ítem dentro de nuestra base de datos que se llama country-id, el identificador por país, pero este está registrado como número. Entonces mi sugerencia es que para que lo registre como factor, como una variable categórica, hay que utilizar el argumento previo de factor, forzar la transformación de country ID, en vez de que se vea el número como una variable continua, sino que se vea esa variable como una categórica. Entonces, factor, paréntesis, country-id, cerramos con tres paréntesis, y le vamos a añadir una nueva capa para incluir una línea de tendencia. Utilizamos este comando de geom-smooth, abrimos paréntesis, y con esto le estamos diciendo que queremos una línea de tendencia, y para definirle cómo se calcule la línea de tendencia, utilizamos el argumento method igual a lm. El LM es linear model, o de modelo de regresión, una línea de modelo de regresión lineal.
Y finalmente vamos a añadirle una nueva capa que diga theme del tema, y entre paréntesis es legend.position igual a, y entre comillas es none. Lo que voy a hacer con este último argumento, este último comando, es que no me es evitar que me arroje el nombre de cada uno de los países para los cuales tiene registro, porque es un listado muy largo, y a lo que voy eso va a reducir el tamaño de mi gráfica por a costa de incluir el nombre de todos los países. Entonces, si quieren jugar con esto, está bien, en algún momento dejarlo y en algún momento quitarlo, está bien, yo lo dejo ahí nada más para que sea claro la gráfica. Todo esto lo copian, y si lo pegan en RStudio, bueno, lo voy a pegar aquí que ya lo tenía, pero lo vuelvo a pegar, lo corro con control enter, y esta es la gráfica que se genera. Están nuestras dos variables, y cada uno de los puntos es un país distinto para el registrado en el año 2019, y esta es su línea de tendencia para ese año. Esta es una base de datos de tipo transversal, así la podemos visualizar cuando estamos trabajando solamente con dos de esas variables, y una tercera sería el país. Bueno, este es en términos de la base de datos transversal.